En este video aprenderemos cómo conectar una termocupla tipo K en nuestro microcontrolador PIC. Hola, ¿qué tal, controleros y controleras? Les doy la bienvenida nuevamente a otro video de la página controlautomaticoeducacion.com. Mi nombre es Sergio Andrés Castaño Giraldo y en el día de hoy continuaremos con nuestro curso de microcontroladores PIC. Antes de comenzar el video del día de hoy, te hago la invitación de, si no has visto todo nuestro curso de microcontroladores PIC, que lo hemos hecho desde cero, pues dale clic a esta tarjeta para que veas la serie desde el primer episodio. Como habíamos comentado en el video anterior sobre la comunicación SPI, en este video nos centraremos a utilizar una termocupla tipo K con nuestro microcontrolador. Para eso utilizaremos la comunicación SPI visto en el video anterior y la aplicaremos en este video. Así que entenderemos cómo utilizar una termocupla tipo K, cómo vamos a programarla. Para eso vamos a tomar una librería pública y se las voy a explicar paso por paso cómo es que ella funciona. Tomaremos también el datasheet del integrado que utilizaremos para leer la termocupla y veremos todo el concepto de cómo podremos calibrar aquel sensor para que nos dé la medida adecuada. Es claro que como estamos utilizando un sensor de medición, va a ser importante calibrar dicho medidor. Entonces tendremos que tener un medidor patrón para poder saber cuál es la medida real de temperatura. Así que veamos cómo implementar este interesante proyecto con nuestro PIC. Comencemos. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Lo que vamos a hacer en esta práctica entonces es utilizar nuestro microcontrolador, que puede ser el que ustedes estén utilizando, y lo vamos a conectar a este integrado que es el MAX6675, que gracias a este integrado entonces podremos leer directamente la medida de temperatura de una termocupla. Esta conexión del MAX6675 se hará a través de comunicación SPI. Entonces el Proteo también nos ofrece aquí una herramienta para el monitoreo de la comunicación SPI, que podemos encontrarlo aquí donde dice Instruments, donde dice aquí SPI Debugger. Entonces básicamente lo que va a hacer nuestra práctica es lo siguiente. Entonces le vamos a dar simular aquí a nuestra Proteus. Vemos que aquí estamos simulando el computador a través de un virtual terminal, que como únicamente el microcontrolador está mandando datos y no está recibiendo, entonces por eso solo conecté el terminal TX al RX. Entonces en el computador estaremos recibiendo la temperatura de la termocupla, que en este caso marca 200,17 grados centígrados, que es la temperatura que tenemos aquí. Si subimos la temperatura a 250, pues vemos que como la temperatura va variando a medida que yo voy modificando la termocupla en simulación. Ya vamos a ver entonces cómo utilizar el debugger SPI, pero entonces miremos cómo está estructurado el código y cómo conseguimos leer la temperatura del MAX6675 utilizando dicha comunicación. Estamos aquí dentro del compilador CSS Compiler. Esta es la versión 5.015. Para todos estos compiladores son diferentes compiladores, el PCB, PCM, PCH y PCDEX, que son los compiladores que tengo instalado en este momento. Vamos a ver entonces cómo se estructura el programa en esta versión. Inicialmente, pues como lo hemos hecho siempre, incluimos la librería del microcontrolador, en este caso el 16F887, incluimos el cristal de cuarzo, que será de 4 MHz, vamos a incluir los fusibles como ya lo hemos hecho anteriormente, y vamos a configurar entonces también la comunicación serial, que eso ya lo vimos anteriormente. Por último, vamos a definir 3 pines, los vamos a bautizar. Al pin C3 lo voy a poner como el clock, que será el clock de nuestro MAX6675. El pin C0 será el channel selector o el CS, que es el que va a seleccionar cada dispositivo dentro del bus de comunicación SPI. Y vamos a definir que el pin C4 lo vamos a llamar como data, que es donde irán los datos que se leen a través del MAX6675. Vemos que básicamente son estos 3 pines que
vienen del MAX 6675 y que van conectados aquí, como ya lo dijimos, al C0, al C4 y al C3 y al C4, que son estas definiciones que acabamos de hacer. ¿Por qué definimos esto? Simplemente porque vamos a utilizar una librería, que es una librería de dominio público, la librería del MAX 6675, que se las voy a dejar ahí en el blog para que ustedes la descarguen. Vamos a ver rápidamente qué tiene esta librería para que ustedes la entiendan. Aquí estamos entonces en la librería. Vemos que es una librería para leer la termocupla y vemos pues que también es una librería de dominio público que es totalmente abierta. Yo simplemente pues la voy a abrir para darle un rápido vistazo y explicar un poco qué es lo que contiene. Inicialmente pues la librería bautiza los pines que acabamos de bautizar en el menú principal aquí, que son estos tres. Y lo único que está diciendo aquí en estas definiciones es que si nosotros en el principal no definimos quién iba a ser el reloj, el channel selector o la data, pues la librería automáticamente los define. Es decir, que si queremos pues no definimos nada aquí, sino que borramos esto, que ya automáticamente pues la librería lo va a definir gracias a esta instrucción. Si no fue definido, entonces defínalo. Adicionalmente entonces la librería tendrá una variable que es la termocupla error. Esa variable nos indicará que si esta termocupla está abierta o si está desconectada, ya que el MAX 6675 tiene un bit que nos indica si la termocupla está abierta o no está conectada. Entonces esta librería pues será capaz de capturar este tipo de error. Inicialmente entonces la librería básicamente se compone de 5 funciones. Vamos a verlas rápidamente. Primero está la función de inicialización de la termocupla. Si nos vamos al datasheet del integrado MAX 6675, estamos aquí en el datasheet también se los voy a dejar ahí en el sitio web para que lo puedan abrir rápidamente. Lo primero que vamos a ver es que aquí en la primera página pues nos va a mostrar el circuito recomendado, simplemente el microcontrolador, los 3 cables, y aquí está la termocupla. Se recomienda entonces que para evitar ruidos pues pongamos un condensador de 0.1 microfaradios entre el VCC y tierra. Lo que vamos a ver aquí entonces para poder entender la librería es mirar cómo se estructura la trama de datos utilizando el puerto SPI. Para eso vamos a bajar y nos vamos a venir aquí donde están las estructuras de datos. En este caso, como lo vemos aquí en el diagrama, dado que este es un dispositivo que únicamente envía datos hacia el microcontrolador, entonces el microcontrolador no necesita pues mandarle información a este periférico, porque es un periférico que únicamente transmite datos pero no recibe información del microcontrolador. Es por eso que únicamente utilizamos las 3 líneas del protocolo de comunicación SPI. Normalmente son 4, que la cuarta línea sería en caso de que quisiera. Aquí está la salida SO de output y la cuarta sería SI de input, serial input, que sería el caso si este MAX 6675 recibiese datos del microcontrolador. Los conceptos que estamos viendo en este video de la termocupla tipo K están basados en la comunicación SPI que ya vimos en el video anterior. Si no has tenido la oportunidad de ver aquel video, pues dale clic a esta tarjeta para que aprendas a hacer una comunicación SPI con un microcontrolador PIC. Como en este caso son 3 señales que ya los explicamos, tenemos el channel selector, el reloj y los datos de salida. Entonces vamos a ubicar estas ventanas, vamos a entender entonces cómo funciona la inicialización, que es esta simple función. La inicialización simplemente deja el microcontrolador listo para entablar una comunicación con el MAX 6675. Porque ¿qué es lo que está haciendo aquí? La simulación simplemente va a colocar en bajo el reloj, que lo vemos aquí, entonces comienza en bajo, coloca en bajo los datos, entonces aquí los datos, el S0 también los pone en bajo, y coloca en alto, como lo vemos aquí, high, alto, el channel selector. Entonces con eso pues ya tiene todas las señales estándares aquí al comienzo, simplemente para utilizarlo posteriormente en el programa. Oye, ¿qué te está pareciendo este video? ¿Te parece interesante? ¿Qué tal la aplicación? ¿Por qué no te suscribes a este canal para que sigas recibiendo más contenido de calidad?
Luego viene la instrucción más importante, que es simplemente leer la temperatura de la termocupla. Para leer la temperatura, aquí mismo en el datasheet vemos cómo es la interfaz de tiempo para poder leer la temperatura, y aquí tenemos esta tablita que nos indica cómo podemos obtener nosotros la temperatura del MAX 6675. Lo que nos está indicando aquí es que una vez el channel selector se pone en bajo, estamos habilitando entonces la comunicación SPI con el MAX 6675. Entonces, si ponemos este channel selector en bajo, ya este dispositivo sabe que debe mandarle la información al microcontrolador. Entonces eso es lo que está haciendo aquí, pone en bajo el channel selector. Entonces vemos que aquí va para abajo, entonces ya sabe que va a comenzar la comunicación. Entonces a partir de que comienza esa comunicación, pues deberemos generar una señal de reloj que va a depender de la frecuencia con la que traje el dispositivo. Para este caso, el datasheet nos informa aquí arriba que él trabaja más o menos con una frecuencia de 4,3 MHz. Entonces vemos que él va a necesitar recibir aquí, él va a recibir 15 datos, desde el D15, 16 datos, desde el D15 hasta el D0. Esos 16 datos están aquí estructurados en esta tabla, donde nos dicen que el bit más significativo, o sea el bit 15, pues simplemente es un bit de dummy, o sea que es un bit que no se usa. Generalmente va en 0, entonces el primer bit se omite. Luego vienen 12 datos aquí, desde el 14 hasta el 3, que son bits, donde el más significativo es el 14 y el menos significativo es el 3. En estos 12 datos entonces irá la información de temperatura, donde estos dos bits del final pues serán los puntos decimales de la temperatura, y estos aquí serán la temperatura en valor entero. Luego en el bit 2 pues viene el estado de la termocupla, que este es el que nos indica el error. Si acá hay un 0 es que la termocupla está conectada, si hay un 1 indica que la temperatura está abierta. Y aquí simplemente el ID del dispositivo, que va en 0, y un estado que nos indica que son 3 estados. Entonces básicamente, como ya lo dijimos, ponemos el channel selector en 0 en bajo y se va a comenzar a enviar los 16 datos. Cada dato se envía síncronamente con el flanco de subida del reloj. Entonces esa estructura de tiempo la vamos a crear aquí en el RIAD TC. Entramos en todo este for va a ir de 0 a 16, o sea que va a tomar 16 datos, que son los 16 datos de esta tabla, son los 16 datos que nos provee el chip. Y con esta instrucción shift left, que es una instrucción del compilador CSS Compiler, si vemos aquí el manual de CSS Compiler, vemos que simplemente es una instrucción que desplaza a la izquierda y tiene 3 parámetros de entrada. El address, que es un puntero de memoria, entonces apunta a la dirección de memoria de la variable a la que queremos desplazar a la izquierda. Tiene los bytes, me dice cuántos bytes quiero desplazarlo, y el valor con los cuales voy entrando en esta variable que está apuntada en esta dirección, cómo voy a ir modificando los datos que van entrando, por ejemplo, a esta variable. Entonces básicamente este for lo va a hacer 16 veces para poder llenar los 16 bits que provienen del MAX 6675. Entonces cuando entra una primera vez, él siempre va a leer de a 2 bytes, porque aquí vemos lee de 2 bytes, porque si vemos de 0 a 16 pues hay 2 bytes. Entonces son los 2 bytes que necesitamos leer. Solo que primero cuando i es 0, entonces va a leer la entrada tcdata. Vemos que la primera variable es data, que es la que creamos aquí, que es donde queremos almacenar el microcontrolador. En esa variable queremos almacenar los que estamos recibiendo de este integrado. La segunda variable son los bytes, como lo vemos aquí, bytes. Son 2 bytes, como ya vimos son 16 datos, entonces 16 bits, perdón, son 2 bytes. Y tercera variable es la entrada, que son los bits. Es el valor que vamos a ir escribiendo sobre la variable que tenemos direccionada aquí. ¿Qué vamos a escribir aquí en la variable data? Pues vamos a escribir lo que nos está llegando aquí en input, en la entrada de tcdata. Input quiere decir que tome lo que hay en la entrada tcdata. Recordemos que tcdata
es como bautizamos el pin C4. Si lo vemos aquí, el pin C4 lo bautizamos como TC Data. Entonces TC Data es lo que está saliendo de aquí en ese 0 del MAX 6675 y está entrando al microcontrolador. Entonces primero recibe el primer bit. Aquí va a colocar en alto el reloj. Entonces coloca aquí en alto el SSK. Espera un microsegundo. Entonces espera este microsegundo que está aquí arriba. Y vuelve y lo coloca en bajo. Entonces vuelve y lo coloca en bajo. Entonces ya generamos ese cambio de reloj. Ahí podemos mandar leer el segundo dato, que este sería entonces el 10-14. Luego nuevamente ponemos el reloj en alto. Esperamos un microsegundo, lo ponemos en bajo. Y leemos el siguiente dato, el 14, y así sucesivamente hasta leer los 16 datos. Eso es lo que hace básicamente esta función de ReadTC. Por último acaba el for y en termocupla error, que fue la variable que creamos aquí, que es donde vamos a almacenar la bandera de error. Simplemente vamos a preguntar bit test, cogemos la variable data y solamente vamos a coger el bit número 2. Como en este caso la variable data posee 16 bits, porque son los 16 bits que tomamos del MAX 6675, vemos que él va a tomar el bit 2, que es el que me indica el error de la termocupla. Entonces, si termocupla error es 1, quiere decir que la termocupla está abierta, y si es 0, pues está conectada normalmente. Aquí simplemente esperamos un retardo de un milisegundo y volvemos y colocamos en alto el channel selector para informarle al integrado que ya dejamos de leer, que es lo que vemos aquí. Colocamos en 1 el channel selector. Entonces vemos que con esta función generamos estas tres señales. Generamos el channel selector, generamos la señal de reloj aquí con esta instrucción, y aquí fuimos leyendo todo lo que íbamos recibiendo del integrado únicamente con esta función. Luego tenemos una otra función que es sort out, que va a recibir simplemente como parámetro de entrada un entero 16 y retorna un entero 16. Esta función es muy simple. Lo único que va a hacer es, en este caso, va a tomar estos 16 datos que tomamos del dispositivo y únicamente va a discriminar o me va a entregar los 12 bits que contiene la temperatura, que van desde el 3 hasta el 14. Entonces esta función simplemente me entrega esta parte de los bits, que yo sé que ahí está la temperatura. Tenemos otra función que es toFloatTC, que simplemente, como esto está aquí en bits, en caracteres, esta función simplemente lo que hace es tomar esos caracteres o esos bits y me los transforma en un valor numérico, en un valor flotante. Eso es básicamente lo que hace esta función. En esta función es donde vamos a colocar los cálculos de escalización, que dependiendo pues de los datos que recibamos aquí, pues tenemos que escalizar o calibrar nuestro sensor para que entregue una medida adecuada. Y por último, pues el que creó esta librería pues hizo una función que se llama doEverything, o sea, haga todo. Esta es básicamente la función que nosotros vamos a usar, porque esta función llama todas las funciones que están aquí. Entonces simplemente con doEverything vemos que esta función hace todo. ¿Qué es lo que hace? Primero inicializa la termocupla, que fue lo que la función de aquí arriba, inicializar termocupla. Espera 200 milisegundos esperando a que se normalicen pues las señales, y vemos que aquí en return llama todas las otras funciones. Entonces, ¿qué hace? Vamos aquí, son el llamado de 3 funciones anidadas. Entonces empezamos primero con la más de adentro. ¿Qué es lo que hace primero? Lee la termocupla, entonces va a leer estos 16 bits, que era la que acabamos de ver. Apenas el resultado de eso, pues va a entrar a otra función que es el sort out, que es esta. Entonces de esas 16 bits solo va a tomar los valores del 14 al 3 que contienen la información de la temperatura. Y por último, pues llama a la otra función toFloat, que estos 12 bits que tomó, pues los va a convertir en una variable flotante y los va a retornar en un float. Entonces con doEverything básicamente podemos obtener el resultado de la temperatura en flotante. En el canal de Control Automático de Educación hemos tratado algunos conceptos básicos sobre la instrumentación. Si quieres saber cómo funciona una termocupla tipo K,
pues dale clic a esta tarjeta y entiende su principio de funcionamiento. Vámonos para el principal. Ya sabemos entonces para qué definimos estas tres variables. Incluimos la librería, ya saben que se las voy a dejar en el sitio web, que lo pueden ver en la descripción de este video. Y veamos que el main es muy simple. Básicamente el main, vamos a crear un vector carácter para escribir un mensaje. Colocamos un retardo de 50 milisegundos y hacemos el while infinito. En el while infinito pues empezamos tomando un muestreo a cada 800 milisegundos y vamos a escribir en el puerto serial, que para eso configuramos aquí el puerto serial para ver los resultados en el computador. Usamos la función sprintf. Vamos a escribir el mensaje, que el mensaje pues es la variable que creamos aquí, el vector, pero en este mensaje pues esta variable vector pues lo que le vamos a almacenar es lo que está aquí. El sprintf funciona así: colocamos la función que será un carácter vector, aquí colocamos lo que deseamos almacenar en ese vector y obviamente mostrarlo en el computador, y si estamos utilizando variables pues podemos colocar coma y colocar las variables que estamos mostrando. En este caso, ¿qué estamos haciendo? Simplemente estoy diciendo aquí porcentaje 1.2f. ¿Qué estoy diciendo? Que me muestre un flotante. Sabemos que el f en sprintf es para mostrar flotantes. Entonces aquí lo que va a hacer es tomar el valor flotante. Entonces para eso la primera coma debe corresponder a ese valor flotante. En este caso el valor flotante es do everything, o sea el valor de la termocupla, que ya sabemos que es un valor flotante. Lo que esté leyendo, supongamos 100 grados, entonces lo voy a poner aquí. Y aquí está diciendo 1,2, este punto 2 me está diciendo que únicamente me lo muestre con 2 cifras decimales. Una vez mostró eso, va a mostrar el C de grados centígrados. Aquí dice de grados centígrados y \r es como un enter y \n es un retorno de carro, para que ya vamos a ver por qué. Y eso es todo. Ya simplemente una vez almacenado con el aquí con el sprintf, lo que hicimos fue almacenar todos esos datos en la variable mensaje. Eso fue lo que hicimos con ese printf, y ya con printf ya sí lo mostramos en el computador. Simplemente como esto aquí es un string, entonces simplemente le decimos al printf que vamos a mandar un string por el computador y que el string pues simplemente será esta variable mensaje. Eso es todo lo que hace el computador. Entonces con eso acabamos aquí el programa. Va que las R es para retornar el carro y va que las N es como un enter. Eso ya lo vamos a ver cómo queda estructurado en el programa. Vamos a compilar, le damos compilar. Comienza a compilar el sistema y ha terminado de compilar sin errores. Vamos a la simulación. Entonces aquí les voy a mostrar el primer inconveniente que vamos a tener. Si le damos simular, vemos que la termocupla tiene 500 grados, pero aquí me está mostrando que está en 1054 y es porque todavía no hemos calibrado la termocupla en el microcontrolador. Antes de calibrarlo, pues recordamos que aquí habíamos conectado un debugger SPI. Normalmente cuando ustedes lo conectan, simplemente a la entrada del SPI pues va a la salida el SO del integrado. En SSK pues es el clock y en SSS es el channel selector. Aquí en este caso yo cerré la ventana, pero le puedo dar aquí en debug, aquí donde dice terminal, se va abriendo todo lo que es el debugger SPI está recibiendo. Vamos, ya como recibió tanto, vamos a darle stop, vamos a darle play. Él recibió el primero, le voy a dar pause, aquí está en pause, aquí recibió solo el primer dato. Veamos entonces qué es lo que nos dice este SPI debugger. Simplemente al comienzo me dice que el SS está inactivo, es decir que el PIC no le ha dado la orden al MAX 6675 para leer, es decir que el channel selector está en alto. Cuando el PIC pone ese bit channel selector en bajo, aquí me dice el SSS está activo, entonces ya este integrado sabe que tiene que enviar. Aquí el primero es el de recepción, que está recibiendo este integrado. Sabemos que ese integrado no recibe nada. Entonces si abrimos, pues hay 2 bytes aquí. Vamos a seguirlos abriendo. Esto es un byte de 8 bits, otro byte de 8 bits. Vemos que todos están en signo de interrogante. Claro, porque no está recibiendo nada aquí en
en la recepción, que sería lo que recibiría en el de out. Por eso no aparece nada, todo está desconectado, entonces cerrémoslo. La flechita azul oscura es lo que está enviando entonces el MAX 6675 al PIC. Si lo abrimos, vamos a ver que son 2 bytes, el primero es de 8 bits y el segundo es de 8 bits. Abrimos entonces los 8 bytes que tenemos aquí y vemos entonces que aquí están entonces los 8 bytes o los 16 bits. Simplemente me está diciendo que el primer bit, vemos que este bit aquí, este bit 7 corresponde al bit dummy, me lo dice que es interrogante porque ese bit no interesa, entonces no lo recibió. Y luego viene aquí, me dice que hay un 0, un 1, un 0, entonces me está diciendo acá hay un 0, un 1, un 0 y así va, 0, 0, 0, entonces todos 0, 0, 0 hasta el 8. Y aquí me va a mostrar también los otros datos, desde el 7, 1, 1, 1, 1, entonces desde el 7 sería 1, 1, 1, 1. Y el resto 0, 0, 0, entonces el resto es 0, 0, 0. Así yo puedo ir haciendo un debug y ver cuáles son los bits que me está mandando. Obviamente los 12 datos que dan la temperatura vienen desde aquí, desde el bit 3 hasta el bit 6 de aquí arriba. O sea, toma todos los de aquí, 4, 5, 6, 7 y toma todos los de acá, 0, 1, 2, hasta el 6. Si ustedes hacen la conversión de esos bits que están mostrando aquí, pues eso les va a dar 1054, que es lo que está mostrando aquí. Nosotros entonces tenemos que calibrar el sensor. Aquí lo metí en la calculadora, empezando desde aquí 0, 1, 0, 0, entonces 0 aquí que no se pone, 1, 0, así todo. Esos son los bits que hay aquí desde el 3 hasta el 6. Vemos que en decimal son 1054, que son los 1054 grados que está mostrando. Como ya lo hemos anticipado anteriormente, pues vamos a necesitar calibrar nuestra termocupla. Para eso vamos a hacer una regresión lineal y la vamos a programar dentro del microcontrolador. Inicialmente entonces tomaremos el Excel para realizar la regresión lineal y aquella fórmula la programaremos en el microcontrolador. Por eso será importante que ustedes tengan un patrón que más o menos les indique cuál es la temperatura real y así ustedes puedan ajustar la medida de su termocupla tipo K. Vamos a calibrarlo entonces. Para eso nos vamos a la función aquí en la librería MAX 6635 y vamos a tener que hacer una calibración. Yo lo que hago aquí entonces, acostumbro a hacer es una regresión lineal. Para eso entonces voy a abrir un Excel. Aquí voy a abrir un Excel. Vamos a ver qué fue lo que yo hice en este Excel. Simplemente, primero seleccionamos aquí la termocupla, le damos clic derecho en editar propiedades. Yo lo que hice es que yo quiero, cada vez que yo aumento aquí en los botones, quiero aumentarlo cada 50 grados, entonces le puse 50 grados. Y vamos a empezarlo entonces desde 0. Vamos a hacer una regresión lineal aquí rápido en Excel. Entonces con 0 grados, aquí 0 grados, entonces aquí creé dos columnas, Proteus y Serial. Entonces primero empecemos con 0 grados, vamos a darle simular, vamos a cerrar esta aquí. Entonces ¿qué pasa? Con 0 grados en Proteus el serial me está mostrando 49 grados, perfecto. Lo subo aquí 50 grados, pongo 50 grados, el Proteus me está mostrando 148, perfecto. Lo subo aquí 100 grados, me está mostrando 249 y así sucesivamente hasta llegar a los 1000 grados, por ejemplo. Yo lo hice así. Aquí simplemente estas otras columnas es para hacer la regresión lineal, una regresión lineal manual. Y aquí simplemente tenemos la pendiente y el B, que es la ecuación de la recta. Pero vamos a hacerlo automáticamente aquí en Excel. Una vez tenemos entonces estos dos datos, que son los únicos dos datos que me interesan, vamos a seleccionarlos. Vamos a maximizar aquí, seleccionamos y nos vamos a graficar. Entonces nos venimos aquí a insertar y vamos a buscar la gráfica que es por dispersión. Esta que es una gráfica por dispersión. Yo tengo aquí en mi computadora en inglés. Le damos clic ahí y vamos a graficar pues la primera gráfica que es por dispersión. Perfecto, entonces aquí me mostró los dos datos. Me mostró aquí en el eje Y los datos que vienen siendo los datos del puerto serial, lo que estábamos leyendo en el serial, y en el eje X pues los datos
que estaban en la termocupla, que en teoría son los datos verdaderos que debería marcar este aquí. Para hacer la regresión lineal simplemente seleccionamos cualquier punto, cualquiera de los que esté ahí. Entonces vemos que ya se seleccionaron todos los puntos, le damos clic derecho y le vamos a dar aquí en adicionar línea de tendencia. Si le damos ahí, nos van a salir varias líneas de tendencia. Nosotros queremos hacer una lineal, le damos lineal. Le vamos a decir que nos muestre la ecuación. Aquí dice mostrar la ecuación aquí en la gráfica. Display equation on share. Ustedes lo tendrán ahí en español. Y ya con eso entonces aquí vemos que tenemos la ecuación de la línea recta. Y también podemos pintar, por ejemplo, la regresión lineal. Aquí la podemos venir aquí en color. Yo voy a decir que me la pinte en rojo. Y yo la quiero no punteada, sino en una línea completa. Entonces esta sería la regresión lineal para esos dos datos. Pero básicamente lo que me interesa es esta ecuación, la ecuación de la recta. Entonces con esa ecuación nos vamos a venir a nuestro código. Tenemos aquí nuestra ecuación de la línea recta. Y es igual a 2.02 más 44, que era lo que yo hice aquí manualmente. Pero más fácil pues hacer que el Excel lo haga. Y en el código donde está la parte flotante, aquí simplemente vamos a colocar esta conversión. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que estamos leyendo, el float, en realidad lo que estamos leyendo va a ser nuestra Y, porque es lo que estamos viendo aquí. El serial es lo que el sensor está leyendo. En lugar de 100 grados, pues el sensor nos está mostrando 249 grados. Entonces esa va a ser nuestra Y. Lo que tenemos que hacer es despejar la X. Entonces para eso lo que vamos a hacer, simplemente comentemos aquí y simplemente entonces lo que estamos recibiendo, que lo que está leyendo el sensor es nuestra Y, lo vamos a dividir por 2.02 no sé qué, todo esto, ahí lo estamos dividiendo y este 44 lo pasamos al otro lado a restar, entonces será menos 44, aquí menos 44. Entonces ya con eso vamos a tener una estimativa más o menos de lo que verdaderamente sería nuestra medida de temperatura. Si le damos compilar, vamos otra vez para el Proteus, vemos que aquí en 100 grados, pues él me muestra 249, tenemos que darles parar para que él tome ya la nueva configuración, le damos de nuevo simular y vemos que ya ahora sí estamos mucho más próximos. Aquí entonces ya hay que empezar a hacer unos ajustes finos, en este caso a 100 grados, pues me está mostrando 80. Entonces si ustedes lo ven, simplemente pues medio ajustando un poco, yo ajusté aquí, entonces en lugar de poner, vemos que aquí entonces es 44, en lugar de poner 44, vamos a ajustarlo. Ustedes ya, yo ya sé cuál el valor que le tengo que poner, le puse por ejemplo 20, ya con 20 se me ajusta muy bien la temperatura, pero ya vimos que con esta regresión lineal pues nos aproximamos mucho, que ya nos estaba mostrando 80, que estaba muy próximo a 100, no estaba mostrando esos 1000 y pocos que estaba mostrando antes. Ahí ya con esa corrección ahí de 20 ya me debe estar mostrando los 100 grados. Vemos que ya me está mostrando los 100, 103 grados, ya están dentro de una tolerancia aceptable. Que sigamos subiendo 150, vemos que me va mostrando adecuadamente 152. Si subimos 200, si seguimos subiendo vamos a subir bastante, unos 800. Entonces vemos que siempre me va mostrando una medida perfecta. Vamos a implementarlo entonces en circuito. Aquí tenemos entonces el montaje del circuito de la termocupla, donde vemos que vamos a programar este circuito con el PIC 3. Tenemos nuestro PIC y lo vamos a conectar al computador a través de este circuito integrado que ya lo habíamos visto en la entrada de comunicación serial, que simplemente es un FT32, que gracias a este integrado pues puedo convertir la comunicación serial a USB. Simplemente es un conversor serial USB. Ustedes pueden usar el conversor que venden industrialmente o pueden utilizar también el integradito que yo mismo se los dejé pues en la entrada de comunicación serial. Vamos a utilizar entonces el MAX 6675. Yo compré aquí este módulo, que es un módulo bastante común en Arduino, por ejemplo. Venden este modulito junto con su, aquí tenemos la termocupla, que es tipo K.
simplemente tiene los terminales para conectar la termocupla y podemos ver que posee entonces 5 pines. Los 5 pines simplemente son los dos de aquí, alimentación, GND y VCC, y luego viene el reloj que es SCK, el selector del canal, Channel Selector, y SO, que es donde salen los datos. Este integradito, esta plaquita simplemente se compone del integrado más 6675 y un capacitor. Eso es lo único que tiene. Si ustedes consiguen pues el integradito para montarlos en sus placas o donde sea, pues ya ustedes lo pueden hacer. Aquí entonces simplemente lo voy a conectar al microcontrolador PIC. Aquí ya tengo todos los cables, es sino entonces conectarlo. Una vez lo hemos conectado, ya está todo listo. Vamos a proceder entonces a programar nuestro microcontrolador utilizando el PIC 3 para poder ver la temperatura en la termocupla al computador. Aquí entonces tenemos el FT232, simplemente tenemos el cable USB, vamos a conectarlo al computador. Aquí está vamos a conectar entonces en el puerto USB y procedamos a abrir entonces la programación. El PIC 3 está en allo y vamos a ver la comunicación por Hércules. Vamos entonces aquí a abrir en el PIC 3 el programa, vamos a cargar el hexadecimal, le damos a importar. En este caso mi hexadecimal se llama termocupla K, lo abrimos, vemos entonces que ya se ha cargado el programa y simplemente le vamos a dar escribir. Vamos a ver aquí en el PIC 3 cómo comienza a encender. Aquí escribir, ahí comienza a programar y se ha programado entonces nuestro PIC, ya está disponible para leer. Veamos que en el circuito no disponemos de ninguna alimentación, no le he conectado ninguna fuente. Voy a proceder a energizar este circuito a través de nuestro PIC 3. Para energizar nuestro circuito a través del PIC 3 Stand and Low, pues aquí nos ofrece la opción de que si queremos energizarlo con 5 voltios, en este caso es un PIC de 5 voltios, entonces le voy a bajar los 5 voltios de aquí y le voy a decir on para que me energice aquí el circuito. Vemos entonces cómo se ha energizado el circuito, vemos el LED que empezó a prender. Este simplemente es un LED de encendido. Y vamos a proceder entonces a abrir aquí el Hércules. Estamos aquí en Hércules. Hércules tiene varias pestañas. La que nos interesa en este momento es la serial. Aquí podemos escoger el COM. Para ver el COM entonces simplemente nos vamos al administrador de dispositivos. Es mi PC, propiedades, administrador de dispositivos. Miramos los puertos COM. Vemos que él está aquí en el COM número 9. Entonces escogemos el COM número 9. Yo lo programé en 9600, 8 bits, sin paridad. Entonces ya estamos listos para abrir aquí el puerto. Estamos aquí entonces listos con el circuito conectado. Vemos que está conectado al USB. Adicionalmente notemos que está prendiendo el LED del medio. Quiere decir que en este momento se están enviando datos hacia el computador. Ese es el LED de transmisión, sino que en este momento en el Hércules pues yo no he activado aquí, no he abierto la comunicación. Vamos a darle a abrir a la comunicación y vemos que efectivamente entonces estamos recibiendo los 30 grados. En estos momentos pues yo no tengo cómo calibrar este sensor, más o menos donde yo me encuentro está haciendo un poco de calor, son más o menos 30 grados que están haciendo. Si ustedes tienen un sensor para ajustar y calibrar pues la termocupla, pues lo recomiendo que lo hagan de la misma forma como lo hicimos en la simulación. Aquí tenemos entonces la termocupla. Vamos a proceder con un encendedor aumentar la temperatura y ver entonces la variación de temperatura. Vemos que sube a 52, 65, 80, 96, 129, 145. Va subiendo paulatinamente, vamos llegando a los 322 grados y comienza a subir. Estamos obviamente aumentando aquí el calor de la termocupla. Empieza ya, está bastante caliente y casi unos 500 grados ya. Y vemos entonces cómo
el sistema pues está respondiendo correctamente, utilizando simplemente la comunicación serial y la comunicación SPI a través del módulo MAX6675. Perfecto, controleros y controleras, con esto entonces llegamos al final de otro video de nuestro curso de microcontroladores PIC, donde aprendimos a conectar una termocupla tipo K. Si les ha gustado el video, pueden regalarme un me gusta, suscribirse al canal, pueden dejarme todos sus comentarios abajo en este video, que yo usualmente leo todos los comentarios y trato de responderlos. Compartan esto con alguien que le pueda interesar y que le pueda servir, y nos podemos ver en la siguiente clase de control automático educación.com. Que estén muy bien, hasta luego.